ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D. Hoy me ven nuevamente solo, no tengo acá a mi compañero de ruta, a Gustavo Idoyaga, que tenía otra obligación, así que no va a estar esta noche con nosotros. Vamos a hacer el programa en un formato íntimo, donde vamos a tener unos cuantos invitados. Ahora en un rato les voy a contar quiénes son los invitados de esta noche, en un living donde vamos a tocar muchos temas muy importantes que están pasando en la Argentina. No nos da el tiempo del programa para abordar todos los temas que están ocurriendo en Argentina. Me refiero al amplio espectro de cuestiones que se están dando, denuncias cruzadas de un lado del otro, cartas acusándose hacia un lado, desde el otro, denuncias desde los Estados Unidos, hechos muy llamativos que van ocurriendo acá, se mete en el medio el fútbol, la política, pero en medio de todo eso hay una agenda económica que avanza y avanza y avanza, y en estos tiempos de penas de nosotros y de vaquitas ajenas, tenemos ahora una nueva expresión que ha aparecido en estos últimos días, que recordará a muchos un chiste que en alguna época se comentaba mucho, y ahora les voy a contar por qué nuestro hashtag del día de hoy, lo ven ahí en pantalla, es Dunga Dunga. ¿Sí? El hashtag de hoy es Dunga Dunga. Usted habrá mirado la pantalla ahí en sus casas y habrán dicho Dunga Dunga. ¿Por qué Dunga Dunga? Bueno, esto hace alusión a uno de los principales temas en materia económica que están ocurriendo hoy en Argentina, que tiene que ver con la reforma laboral. La reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria, pactos con las provincias. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero ¿de dónde viene esto del Dunga Dunga? Hubo un acuerdo en Tierra del Fuego. Ustedes recordarán que en el medio de la reforma tributaria en algún momento se habló de la quita de impuestos internos a productos electrónicos que se producen acá en el sur, en la provincia de Tierra del Fuego, reacción de la gobernadora que dijo que la provincia era insostenible si eso realmente ocurría por el impacto que iba a tener sobre la industria que está radicada allí, con muchas exenciones impositivas que le permiten poder llevar adelante la producción nacional de estos artículos. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió a partir de esto? Hubo un acuerdo firmado por la UOM, ¿sí?, allá, que hizo que el titular, Oscar El Zurdo Martínez, el secretario seccional de Río Grande de la UOM, que fue quien refrendó este acuerdo que congela los salarios de los trabajadores por 2 años, congelados. No se abren paritarias por un periodo de 2 años y el salario que tienen hoy será el salario que van a mantener hasta el año 2020. Uno dice, en un contexto inflacionario, ¿por qué un representante sindical acepta un acuerdo de estas características, firma y condena a los trabajadores a una situación de pérdida de poder adquisitivo? Después discutiremos cuál va a ser la inflación, si el 12% de techo que proyecta el gobierno según la meta del Banco Central, imposible, incumplible para el año 2018, como incumplible ya fue la meta que se fijaba de un tope de 17% este año. Faltan todavía 2 meses del año y ya ha sido superada esa meta en el acumulado. O si la inflación va a ser más alta el año que viene. Más allá de ese debate, lo que sí va a ocurrir es una importante pérdida del poder adquisitivo de los salarios a lo largo de estos 2 años por tener ese congelamiento. Hubo una entrevista el día de ayer, radial, a Oscar Martínez, donde se le preguntó por qué firmó este acuerdo. Y la explicación que dio Oscar Martínez, haciendo referencia a este chiste de tanto tiempo, es, esto era como el chiste de muerte o Dunga Dunga. Esto era, o los trabajadores se quedan todos sin trabajo, o aceptábamos el Dunga Dunga. El Dunga Dunga fue haber firmado este acuerdo. Así que ahora les voy a contar por qué, en el plano de muchos acuerdos que van avanzando mientras se discuten otras cosas en lo que tiene que ver con el tema económico, empezamos a transitar una etapa de Dunga Dunga.
Vamos a arrancar primero con algunos datos que tienen que ver con las pymes, la pequeña y la mediana empresa. ¿Por qué les voy a contar algunos datos vinculados con la pyme? A partir de una declaración del presidente Mauricio Macri en un evento del cual participó en la Universidad Nacional de La Matanza hace un par de días atrás, donde dijo en un momento de su participación por qué las pymes son buenas y las grandes empresas malas. Bueno, la visión del presidente es por qué las pymes son buenas y las grandes empresas malas. No es que las pymes sean buenas y las grandes empresas sean malas, es que evidentemente deberían tener un trato diferencial las pequeñas y medianas empresas, que además son los principales empleadores en Argentina de las grandes empresas. Los márgenes de maniobra son otros, la espalda financiera son otras, el rol que cumple la pequeña y la mediana empresa en el mercado de trabajo, en ciertas producciones, son otras, el poder de negociación es otro. Es muy importante en una economía como la nuestra el rol de la pequeña y la mediana empresa. Llamó la atención esta pregunta que se hizo el presidente en un contexto donde se acusa que gran parte de las medidas que se están tomando afectan negativamente a la pequeña y la mediana empresa, que viene sufriendo esto, y beneficia en algunos casos, en muchos casos, a grandes corporaciones que ven reducida su presión tributaria y algunas otras cuestiones. Algunos datos que salieron a partir de esta pregunta que se hizo el presidente, que me disparó ir a mirar un poco qué es lo que está pasando, marcan que la pequeña pyme industrial, la pequeña y mediana empresa y sobre todo las más pequeñas industriales siguen en una situación de recesión. Hace poco salió un estudio que dice que las medianas, y cuando decimos medianas hablamos entre 51 y 200 ocupados, ¿sí? Están teniendo en el último trimestre medido, que es el tercer trimestre de 2017, un aumento de 9,9% en relación al mismo trimestre del año pasado. Las pequeñas, que son aquellas que tienen entre 10 y 50 ocupados, ¿sí? Mucho menos, más pequeñas, dentro de ese espectro pyme, las más chiquititas, presentan para el mismo periodo una caída de 2,5. ¿Qué te marca esto? Las más grandes marcan cierta recuperación, las más chicas están en recesión, ¿sí? A esas más chicas es a las cuales el Banco Central ha decidido eliminarle la línea de créditos para la inversión productiva con una tasa del 17%, que también se ven impactadas negativamente porque el Banco Central no deja de subir las tasas de interés. Una LEBAC hoy rinde el 30%. ¿Qué banco te va a exigir, si sos pequeña y mediana empresa y tenés poca espalda financiera, de tasa para financiar tu capital de trabajo, tus inversiones, tu posibilidad de crecimiento, si se te planteara esa posibilidad? Entonces, la situación es bien distinta. Hoy no hay políticas que favorezcan a este sector de la pequeña y la mediana empresa y pareciera que sí a las grandes corporaciones. Por eso llama la atención y preocupa la frase del presidente. Otro tema que por estos días se va a estar hablando y mucho, tiene que ver con el tarifazo. Acuérdense cuando el gobierno intentó el año pasado mandar un tarifazo todo junto de golpe, que era una locura, que generó reacción desde varios sectores, de la oposición, de diferentes organismos, representaciones, de las pequeñas empresas, de los sindicatos. Se frenó y después se fue un esquema gradual de aumento de las tarifas por retiro de los subsidios, pero en una gradualidad. Bueno, se hicieron audiencias públicas estos últimos días para subir las tarifas de gas, y se dio a conocer que las tarifas para los usuarios residenciales, considerando impuestos y todo, tendrían aumentos de hasta el 58% en algunos casos, y en promedio el aumento sería del 45%. A la factura que ya estás pagando hoy, que es mucho más alta que la que pagabas hace un tiempo atrás, le va a venir un aumento en los próximos meses, en promedio, depende de los niveles de consumo y de algunas cosas, pero en promedio de un 45%. Esto a las pymes de las cuales te hablaba recién les impacta directamente. Rápidamente, y ahora te voy a contar, y vamos a estar hablando con todos los invitados de esta noche sobre todos estos temas, qué pasa con la industria, qué pasa en la política, qué pasa con las reformas que propone el gobierno, la realidad económica, el consumo, representantes de cada uno de estos sectores que te cuento y muy importantes. Pero en materia de reforma laboral, hubo hoy mismo un acuerdo con la CGT. Se juntó el gobierno, se juntó la CGT, algunos de sus representantes
Daer, Acuña, Schmidt, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, se juntaron en esa mesa y parece que acordaron la reforma laboral que propone el gobierno para enviar al Congreso de la Nación, un Congreso de la Nación que había dicho ya hace unos días atrás, si viene acordada con la CGT, acá la aprobamos y pasa, pero acuerden antes con la CGT. Se decidió que el debate se dé fuera del Congreso de la Nación. Parece que el acuerdo se llegó. Hubo un par de puntos nada más que no lograron sostener, que fue la idea del trabajador autónomo económicamente vinculado, algo que hacía mucho ruido y se decidió sacar, y otra la idea del banco de horas, esa propuesta de que exista un banco de horas que después el empleador decida a gusto cómo es que va utilizando eso, también se dio para atrás. Ahora, en el medio de estos dos puntos que se tiraron atrás, hubo un montón de otros que van en camino a flexibilización de condiciones de contratación, el hecho de que los trabajadores aporten para su propia indemnización y tantos otros que sí van a pasar y avanza esta reforma laboral. Y después tenemos el tema de la reforma tributaria, reforma previsional y acuerdo con las provincias. ¿Sí? Ahí también una mesa de diálogo, gobernadores, el propio presidente, representante del gobierno nacional, llegaron a un acuerdo para avanzar en lo que tiene que ver con la reforma tributaria, donde se mezcla la discusión por el fondo del conurbano y donde aparece la reforma previsional, el cambio en la fórmula que genera el ajuste de lo que se llama la movilidad jubilatoria, que afecta a jubilados y a beneficiarios de asignación universal por hijo. En síntesis, y ahora lo vamos a estar hablando con nuestro living de invitados, el acuerdo que se hace para que la provincia de Buenos Aires recupere paulatinamente su fondo de conurbano y para que no sufran pérdidas el resto de las provincias y para que pase la reforma tributaria, implica que ese ajuste lo pague el eslabón más débil de la cadena, lo paguen los jubilados, lo paguen los beneficiarios de asignaciones universales y de programas sociales. Vamos a una pequeña pausa, arrancamos con los invitados y tocando todos estos temas, dale. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, seguimos acá en Economía 4D y acá atrás lo tengo, a ver si me acompaña ahora, lo tenía recién hace un rato, acá está a mi amigo Dunga, se ve ahí, el compañero Dunga, técnico de la selección de Brasil. Miren la carita de Dunga, hablábamos de Dunga. Esta es la cara que tienen muchos por estos días que se están preguntando qué pasa con el tema de la reforma laboral. Te voy a presentar a todos los invitados que tengo esta noche y vamos a arrancar con este tema, ya que lo tenemos al amigo Dunga acá mirando con esa cara. Vamos a arrancar acá. A mi izquierda tengo a José Ignacio El Vasco de Mendiguren. ¿Cómo estás, Vasco? Bien, ¿cómo estás? Gracias por venir esta noche, diputado nacional por un país y presidente de la Comisión de Industria en la Cámara de Diputados, que seguirás siendo el presidente de la Comisión de Industria. No sé, diputado sí, si me deje presidente. Veremos. Carolina Suárez, periodista especializada en consumo. Exactamente. Gracias por estar acá, vamos a estar hablando de consumo. Vamos a estar hablando ahora por el tema laboral. Lo tengo acá a Beto Pianelli, que es secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro y Metrodelegados. Y Leonardo Fabré, secretario general de la Asociación de Personal de, APOPS ANSES, digamos, ¿no? Javier Forlenza, que es concejal electo ahora, o sea, vas a estrenar ahora dentro de poco, de Tigre por Unidad Ciudadana. Vamos a estar hablando también de cuestiones políticas, PJ, Sergio Massa, ahora trabajando, también le vamos a preguntar al Vasco qué pasa con eso. Pero vamos a arrancar con el tema laboral. Tengo ahí a Dunga con esa cara de preocupado, que es un poco la representación de los trabajadores. ¿Qué está pasando, Beto? Dicen que hubo un acuerdo, que la reforma laboral avanza nomás. Bueno, eso es lo que están diciendo todos los medios. Vamos a ver, dicen que hoy ya a la mañana nosotros tuvimos una audiencia, nos dijeron de que ya había un borrador que iba a ir al Senado. Nosotros, la verdad, antes de tomar una posición más seria, como principio hay que decir de que el paquete, lo que fue el anteproyecto que se presentó, no hay nada
por rescatar. Es decir, es un anteproyecto que no mejora la situación, empeora la situación de los trabajadores, no mejora la situación del empleo, empeora, precariza el trabajo y ataca las conquistas de los trabajadores a niveles de principio de siglo. A mí me cuesta entender qué tipo de acuerdo puede haber habido en base a ese proyecto. En verdad lo que hay que decir, eso hay que tirarlo a la basura y lo que hay que discutir es otra batería de medidas económicas para mejorar el empleo, para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, que se viene empobreciendo en los últimos años. ¿Y cómo sigue esto? Porque hay un acuerdo ahí con la cúpula de la CGT, hay mucho malestar, me parece, y recibo muchos comentarios sobre este tipo de acuerdos y quiénes son los representantes, pero después hay una representación sindical mucho más amplia, digo, con un montón de representantes, tu caso y muchos otros que me constan, que realmente defienden los intereses de los trabajadores, pero no pasó por ahí la discusión. ¿Cómo crees que va a reaccionar? ¿Van a salir a la calle? ¿Cómo frenan esto? No, el gobierno siempre ha intentado, cada vez que tiene que hacer porque ellos dicen que les gusta el diálogo, dialogas con los que están de acuerdo con ellos. Entonces, en general, tratan de buscar un interlocutor que esté de acuerdo con lo que quieran hacer. Que en general, como es un gobierno de ricos para ricos, lo que están haciendo es dialogando con los que están dispuestos a condicionar toda su accionar a que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Por eso, buscan sus interlocutores. Ahora, nosotros sacábamos una resolución como la CTA, dijimos que era lo que íbamos a rechazar, hay que rechazar el conjunto, hay que plantear de que con esta situación económica lo que vamos a lograr, bueno, lo que estamos viendo, aumenta la pobreza cotidianamente, cada vez se pierden más puestos de laburo, se cierran las empresas, es decir, hay que cambiar la política económica, hay que acabar con la timba financiera, hay que tener una política productiva, hay que proteger la industria nacional y de esa y no empeorar las condiciones de los trabajadores, que con esas condiciones no va a haber más empleo, lo que va a haber es peor empleo. El empleo que hay va a ser cada vez peor. Está demostrado en la historia, esto claro, ya lo vivimos. Aparte, digo así, ¿no? Cosas que en Argentina han ocurrido, digo. Claro, el hecho de haber flexibilizado en pos de generar empleo no pasó. Bueno, lo hizo la dictadura, se hizo bajo el menemismo y ¿qué pasó? ¿Hubo empleo? No, cada vez menos. La verdad que esas recetas lo que llevan es que al poco empleo que hay lo precarizan y se pierde más empleo. Es decir, es más precarizado y no se crea empleo, todo lo contrario, porque el problema lo que hace no crear empleo, si vos tenés la timba financiera, ¿quién va a querer invertir? Sí. ¿Qué capital va a venir para invertirse lo que se va a la timba financiera? Bueno, la especulación que están generando a través de los bonos. Sí, y es raro porque además en el medio de eso el Banco Central sigue subiendo las tasas de interés, ¿no? Ya a niveles de 30%, la verdad que llama mucho la atención. A mí me pasó en la OIT, estaba en la OIT, me encontré con varios, cuando fuimos a la reunión de la OIT, me encontré con varios compañeros de Europa y le contaba las medidas y en un momento decía, pero hay un bono que paga, en ese momento pagaba el 25% del DEVAC, que paga el 24%, no puede ser, 2,4 me decían, no es 24, no puede. Tuve que buscárselo en la tablet, en internet para mostrar, no me creían. Sí. Debe ser el único país en el planeta que existe esa timba financiera. Y ahora avisale que ya paga el 30. Claro, si por eso, pongo mi sueldo, puedo poner mi sueldo ahí, es una cosa increíble. Pero en dólares, es decirlo, ¿no? Claro. Porque si vos, no es que le tenés que sacar la inflación. Acá lo que hicieron con la bicicleta, ese 27% fue el año pasado en dólares. Es decir, el interés que en el mundo cobran en 23 años, acá se lo pagaste en uno. Claro. Sí. Y después, por otro lado, querés hacer ahorros en la quita de tarifa. Todo lo que ahorraste por un lado se lo te llevó esta tasa de interés. Tan descabellado y tan obvio que a veces te cuesta creer cómo tengamos que explicarlo en forma tan difícil. Es de loco. Es como la reforma tributaria. Cada vez que un modelo macroeconómicamente no anda, en vez de agarrarte con el problema, que en este caso es la bicicleta financiera, como fue en el 90 el modelo, te la agarras con la reforma laboral. Sí. Entonces tirás un globo de ensayo, todo el mundo cree que es la reforma laboral lo que está causando el problema, ¿entendés? Y eso es lo que justifica que lo plantees. Y dejé de discutir, volvemos al tema, el problema de fondo, que es el modelo económico. Ajá. Y ahora, Vasco, te pregunto, recién hoy en la apertura mostraba datos que muestran que las pymes, sobre todo las más pequeñas, siguen en recesión, donde hay algunas recuperaciones en algunos sectores de la industria grandes, concentrados. ¿Esto es así? ¿Y qué ves? ¿El gobierno está haciendo algo por la pyme? No. A mí me gusta ir al fondo, porque si no uno se distrae. A veces quiero opinar de cómo podamos la rama y el problema está en el tronco. La verdad, como decía, es el modelo estúpido. Claro, decía, sí, es la economía estúpida, la y acá famosa lo que frase. vos tenés, con toda claridad, hoy es un modelo que está funcionando a fuerza de endeudamiento. Acaban de decir, acá un país que acepta, que ¿te imaginas cuando un inversor en Nueva York se juntan y dicen, hay un país en el mundo donde saqué el 27% anual en dólares
¿Qué te dice? En Namibia, el Congo belga, no Argentina, un país que quiere entrar al mercado de capitales, que está con la nueva política. Entonces ya no te cierras. Pero además esta bicicleta se completa con dos trípodes, retraso cambiario e ingreso e egreso irrestricto de capitales. Ese combo es el que a vos te permite hacer lo que está haciendo. Entonces, ¿qué haces? Automáticamente con esas tres medidas es prácticamente imposible producir en la Argentina. Sí. El presidente Macri nos dijo, señores, no vamos a llenar más los graneros del mundo, vamos a llenar los supermercados. Hice una película, dije, señor presidente, vaya a un supermercado, nos están llenando las góndolas a nosotros. Sí. Hoy Argentina está importando espirales de Indonesia, manzana de Chile, espárragos de Brasil. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que si en alimentos Argentina no puede agregar valor, ¿qué te dice 14 kilómetros de cola cada fin de semana largo para ir a Chile o Paraguay? Te tengo que explicar algo más que se equivoca. Y esto vos te acordás, en la época de Martínez de Oz y Cavallo, se llamaba el DM2, ¿te acordás? Con Miami. Hoy es el DM3 con Paraguay, Chile y Estados Unidos. Ande Seiza, los aviones salen con la gente colgada desde las alas. Entonces, ya lo vimos. Ahora, ¿qué te dicen? La bicicleta viene por un tiempo, es un accidente. No, hace 2 años y pedalea cada vez más fuerte. Ahora, Vasco, yo te escucho, yo en los 90 me recibía de economista y tengo la imagen y recién te miraba y se me viene a la cabeza escucharte a vos en aquellos años de fines de los 90, 2001, plena crisis que se gestaba en Argentina, decir estas mismas cosas, alertar por la importación de bienes de consumo, la bicicleta financiera. ¿Qué sentís frente a esto? Y siento frustración, porque vamos para mí, bueno, quiero ojalá, porque no quiero eso, Sí. pero vamos por un mismo camino. Es decir, la convertibilidad, todos sabíamos que era un modelo que había quedado mal encajado, no podíamos producir en la Argentina ni choclo, que lo importábamos de Francia. Sí. Gallo traía el choclo de Francia y lo vendíamos en los supermercados. Alimento para perros de Inglaterra. Ahora, ¿por qué funcionaba? Porque nos prestaron. Porque después de la devaluación brasileña del 98 se había acabado definitivamente. Ahora, ¿qué hicimos? Fuimos creativos. Metimos 18 monedas en la Argentina, inventamos el club del trueque, todo para no salir de ese modelo financiero importador, porque cuidado, no es neutro. Con este modelo hay un sector muy importante de la economía argentina, que es el sector financiero, que te imaginas que no es que está de fiesta. No, está de bueno, y es recontra poderoso. fiesta, sí, Y el sistema financiero argentino e internacional, porque prestarle a la Argentina el doble de la tasa de Bolivia, te imaginas el negocio que hay. La década del 90 le dejó a Wall Street en comisiones solamente 3.000 millones de dólares. Además, calcular lo que ganaban comprando y vendiendo. Entonces, no es que es neutro, no es que no se dan cuenta. Acá hay un negocio montado para la Argentina importadora, y yo veo muchos colegas míos que me dicen, Vasco, ya la aprendí en los 90, yo no me fundo de vuelta. Así que yo antes de tomar gente, ¿sabe qué hago? Hago importar y preservo mi canal de distribución. Por ahora, importo el 30%. Si esto sigue por este camino, importaré el 40%. Y si sigue, yo no voy a perder el canal, sacaré gente. Entonces, este camino lo vemos. ¿Y por qué? No es... Porque a veces vos no podés ver una cucaracha en el estudio, pero esto es como no ver una vaca en un baño. Es decir, hoy la Argentina está funcionando a fuerza de endeudamiento, queda claro. En el presupuesto del año que viene, el 13,5% de todo el gasto es intereses de la deuda. Ahora, muy bien, miremos dónde está la Argentina que genera los dólares. La balanza comercial, déficit récord. Los capitales, sigue la fuga de capitales. Como Argentina, después de todo lo que hizo, si el modelo es tan sólido, subió el 50% de la fuga. Quiere decir que hoy la Argentina no es capaz de retener el ahorro de los argentinos. Fíjate, hoy Argentina exporta ahorro e importa deuda. Es para el libro de los Guinness. Entonces yo te pregunto, si no podemos poner un choclo ante una lata, si no podemos transformar, agregar valor, maíz en un pollo, que está otra vez en crisis, porque le traemos los pollos de Brasil, los chanchos de Dinamarca, ¿cuál es el destino? Salvo que vos me digas, no, mira, estos son 3 meses y aparece una magia que hoy no vemos, que volvemos a revertir. La lluvia de inversiones, la famosa lluvia de inversiones. Entonces, cuidado, por eso vuelvo. En el año 2001 yo era presidente de la UIA y me opuse a la reforma laboral, ¿te acordás? ¿Pero por qué? Más allá de si podíamos o no modificar algo. Porque era un cazabobo, era decir, el problema pasa por acá y mientras tanto
duro unos meses más en el negocio financiero que estabas metiendo a la Argentina. Sí, sí, sí. Entonces, que hay que hacer una reforma, porque indudablemente en el mundo hoy hay otros estilos de trabajo, hay máquinas que han reemplazado. Ahora, cuidado con querer esconder eso, nosotros no lo vamos a dejar pasar. Querer solapar debajo de esto la precarización laboral o la pérdida del poder adquisitivo del salario. Porque estos cráneos son capaces de martillarse los dedos. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que genera mercado interno? El poder adquisitivo, el salario. Sí. Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Sí, 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 Ahora, sí. acá estamos discutiendo la ley de gravedad. Sí, y pareciera que discutimos siempre lo mismo. Ahora después te voy a consultar un poquito sobre cómo ves que va a pasar ahora estas cosas en el Congreso de la Nación. Vamos a un pequeño corte. Voy a arrancar con Leonardo Fabre, que le voy a estar preguntando qué pasa con la reforma de la edad jubilatoria y con la reforma impositiva y el ANSES. ¿Están vaciando el ANSES? Y después seguimos también con el resto de los invitados, política, de todo. Dale, un corte y seguimos. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.